Bueno, muy buenas tardes a las estudiantes, los estudiantes del profesorado Alfredo Palacios del primer año que están cursando la materia Pensamiento Social. Vamos a darle continuidad a través de este audiovisual a un tema, a un autor que estuvimos ya trabajando en el encuentro pasado. Me refiero a Carlos Marx. En la clase anterior estuvimos analizando uno de sus escritos fundamentales, que lo realiza en coproducción con Federico Engels, que es el Manifiesto Comunista. Ustedes recordarán que, bueno, tenían el texto para leer, pero básicamente lo habíamos visto desde un audiovisual de Darío Zeta, de su ciclo Filosofía de Martillazos, y una serie de intercambios que logramos mantener a través de audios en el transcurso de la clase. Bueno, en la clase de hoy el texto que vamos a desarrollar tiene que ver con el capítulo 24 que trata sobre la acumulación originaria o la acumulación primitiva de lo que seguramente es la obra cumbre de Carlos Marx y indudablemente una obra fundamental para cualquiera que se acerca a las disciplinas sociales, al conocimiento de lo social. Me refiero básicamente al Capital, ¿no? El Capital es una obra que Marx escribe a partir de la década de 1860. Tiene un valor sumamente significativo en sí mismo y además tiene, digamos, como elemento adicional que él escribe esa obra de reflexión, de construcción teórica, en paralelo al accionar en la propia organización de la clase trabajadora, ¿no? Marx escribe durante la década de 1860 El Capital y a su vez está participando junto con Engels de la Asociación Internacional de los Trabajadores, de la Primera Internacional, digamos, cumplimentando esa proposición que habíamos mencionado en la clase pasada respecto a que los filósofos hasta ese momento se habían dedicado a interpretar el mundo, pero ahora debían cambiarlo. Bueno, esto es claramente lo que está haciendo Marx. Mientras está escribiendo El Capital, está, digamos, trabajando para cambiar el mundo a partir de los procesos de organización, digamos, de colaborar en los procesos de organización obrera. Bueno, El Capital es una obra, insisto, fundamental. Se publica solamente el primer tomo en vida de Marx, luego los otros dos los va a publicar Engels, con Marx ya fallecido, inclusive va a complementar algunos títulos que Marx había dejado incompleto, y hay un cuarto tomo que había dejado de alguna manera esbozado Marx, que Engels no llega a publicar. El capítulo 24 es sumamente importante. Nosotros estuvimos haciendo referencia a él de alguna manera desde que se inició la cursada, porque va a atravesar un proceso histórico centrado fundamentalmente en Inglaterra como el modelo a analizar, pero aplicable también desde su perspectiva a las distintas realidades sociales. Y por otra parte, además de hacer un desarrollo histórico, va a dejarnos una serie de conceptualizaciones fundamentales para el pensamiento marxista. Marx comienza ese capítulo, espero que hayan tenido la oportunidad de leerlo y si no, para cuando lo lean, planteando lo que aparece como un círculo vicioso, digamos. El dinero se pone en producción, se transforma en capital. El capital, por otra parte, genera plusvalía. La plusvalía incrementa o permite el proceso de acumulación. El proceso de acumulación genera nuevamente una actividad productiva en la cual el dinero se va a utilizar como capital y así parecería ser un círculo que uno no sabe dónde empezó. Y eso es lo que se va a preguntar Marx. ¿Dónde surgió por primera vez el capital? ¿Cómo surgió por primera vez el capital para luego poder desarrollar digamos, este proceso que estuvimos mencionando? Y él va a decir, bueno, hubo una acumulación originaria, hubo una acumulación primitiva cuando todavía el capitalismo no estaba desarrollado como tal.
Y eso es lo que va a analizar a lo largo del capítulo 24. Una acumulación originaria, una acumulación primitiva que nada tuvo que ver con las narraciones idílicas que los economistas clásicos acostumbran a reiterar, ¿no? Él básicamente está hablando de Adam Smith y de sus seguidores, pero nosotros también podemos mencionar que algo de esa narrativa idílica la vimos en Locke. Si ustedes recuerdan, cuando él analiza en el segundo ensayo sobre el gobierno civil cómo surge la propiedad, va a plantear que los propietarios, que por otra parte van a surgir en el estado de naturaleza sin necesidad de consentimiento expreso del resto de los individuos, son personas que pusieron su capacidad de trabajo, que hicieron uso de su capacidad de trabajo, que transformaron la naturaleza y que en esa transformación de la naturaleza pudieron apropiarse de lo que había sido legado en común. Pero había diferencias entre los seres humanos. Estaban estos que mencionamos, que eran abnegados, industriosos, y que por su propio trabajo habían logrado acumular, siempre y cuando no quitaran al resto lo posible para su propia sobrevivencia, ni echaran a perder lo que era común. Pero por otra parte estaban esos otros, los pendencieros, los vagos, diríamos hoy en día, que no querían trabajar y que en todo caso querían vivir del fruto del trabajo ajeno. Y esto explicaría inicialmente el surgimiento de una clase propietaria y por otra parte, el desarrollo de una clase desposeída, ¿no? Bueno, los hombres no son lo suficientemente racionales, por eso sucede eso. Eso diría Locke. Bueno, este cuento, digamos, es el que, digamos, que lo que Marx va a decir es un cuento idílico, digamos, una novela, algo digamos, fantasioso, porque en realidad la acumulación originaria se dio a través de la violencia. Digamos, la violencia atraviesa el proceso de acumulación originaria. El proceso de acumulación originaria no es ni más ni menos que el proceso de disociación creciente entre los productores y los medios de producción. Y esos fueron actos que conllevaron necesariamente la violencia. Él comienza a desarrollar ese proceso de disociación básicamente en el campo inglés. Para nosotros esto nos va a resultar familiar porque nosotros hicimos referencia a los contextos históricos y sociales cuando trabajamos a Locke y a Hobbes. Marx comienza analizando el campo en Inglaterra como punto de partida, un campo que hacia fines del siglo XV, que es cuando él se sitúa, no tenía servidumbre como un elemento fundamental, porque nosotros lo habíamos visto, las propias guerras que había llevado adelante Inglaterra, las guerras civiles, las guerras dinásticas y la crisis del siglo XIV habían de alguna manera debilitado las relaciones serviles, las relaciones feudales en el campo inglés. Habían sí campesinos libres, habían jornaleros, habían arrendatarios y habían tierras comunales, tierras de uso común. Bueno, lo que va a analizar Marx es, digamos, y habían obviamente grandes propietarios entre los cuales estaba la iglesia, ¿no? La iglesia que va a entrar en conflicto con la corona, la iglesia que va a terminar siendo expropiada como uno de los episodios de este proceso de acumulación originaria. Por otra parte, lo que va a analizar Marx es justamente cómo se va a ir dando este proceso expropiatorio sobre el campesinado libre, sobre los arrendatarios, que van a terminar de alguna manera generando dos clases sociales al interior del campo, ¿no? Y la expulsión de una parte de ese sector, de esas masas campesinas a la ciudad. Bueno, les leo para sintetizar en qué consistió ese proceso. Les leo claramente del propio capítulo 24, ¿no es así? Marx va a decir la depreciación de los bienes de la iglesia, ¿no? La enajenación fraudulenta de las tierras de dominio público, el saqueo de los terrenos comunales, la metamorfosis llevada a cabo por la usurpación y el terrorismo más inhumano
de la propiedad feudal y del patrimonio del clan en la moderna propiedad privada. He aquí otros tantos métodos idílicos de acumulación originaria. Con estos métodos se abrió paso la agricultura capitalista, se incorporó el capital a la tierra y se crearon contingentes de proletarios libres y privados de medios de vida que necesitaba la industria de las ciudades. Digamos, nada de idílico el proceso de expropiación de las masas rurales y el proceso de expulsión de esas masas rurales hacia las ciudades, ¿no? Y el proceso, por otra parte, de conformación del proletariado. Esta expropiación del suelo rural, se dio en paralelo a una legislación sanguinaria, ¿no? Eso es lo que continúa desarrollando Marx, una legislación claramente que apelaba a la tortura, a la persecución, al apresamiento, e inclusive a la muerte, ¿no? La pena de muerte estaba contemplada para aquellos que habían sido expulsados del campo y que se dedicaban a la mendicidad, al vagabundeo o inclusive al robo o al pillaje, porque justamente eran expulsados del campo en función de que el campo comenzaba a utilizarse con otro criterio, con un criterio de racionalidad capitalista, pero no habían sido absorbidos aún por las manufacturas o por los distintos oficios en el ámbito de las ciudades. Entonces quedaban desposeídos y sobre esos desposeídos se va a aplicar una legislación absolutamente sanguinaria. El Estado va a actuar a través de la ley y a través de la regulación de los pagos, de los salarios y de la extensión de la jornada laboral. El Estado va a ser una potencia económica directa, digamos. La coacción va a ser manifiesta, digamos. Se va a aplicar sobre los desposeídos en este proceso expropiatorio una violencia extraeconómica sin ningún tipo de velos, porque lo que luego va a plantear Marx y el desarrollo de los marxistas es que el capitalismo ya maduro va a ejercer la expropiación del plusvalor, del plus trabajo, a través de métodos velados, ¿no? Disculpen por estos ruidos externos, son casi inevitables. Aquí la violencia extraeconómica es manifiesta a través de la legislación y el Estado va a ser claramente una fuerza al servicio del proceso expropiatorio y de acumulación originaria. Bueno, esto es lo que nosotros estuvimos viendo como el telón de fondo en el cual estaban pensando Locke, estaba pensando Hobbes, digamos, una reorganización de la fuerza estatal en función de un proceso de transformación creciente de los sectores rurales ampliamente mayoritarios, un proceso de transición del feudalismo al capitalismo. Bien, ¿cómo va a surgir este capitalista en el ámbito rural? Bueno, él va a decir que una de las figuras estas que nosotros mencionábamos, entre el campesino libre, el jornalero, va a ser el arrendatario capitalista que se va a beneficiar manifiestamente a lo largo del siglo XVI, sobre todo por un proceso de depreciación de la moneda que está ligado a la etapa inicial de la conquista básicamente de América. El arrendatario capitalista que, digamos, tenía inicialmente sus compromisos fijados en forma constante en cuanto al pago del alquiler de la tierra y de los insumos e incluso de los salarios, va a seguir manteniendo ese compromiso en términos constantes, pero se va a beneficiar notoriamente por el alza de precios y va a generar un proceso acumulatorio manifiesto, ¿no? Marx va a decir que el capitalista en el campo básicamente se conforma de esa manera, además que nosotros lo vimos de las inversiones de los sectores mercantiles urbanos que van a pasar a ser terratenientes y van a usufructuar la tierra con otro criterio, no ya en relación a la autosubsistencia de las comunidades
y la apropiación de los tributos por parte del señor feudal, sino claramente en función del lucro, ¿no? Y si es necesario para el lucro expulsar a las masas rurales para llevar adelante la explotación lanar, que es lo que básicamente va a ocurrir en Inglaterra con el desarrollo manufacturero, lo van a hacer, ¿no? Las ovejas van a desplazar a los seres humanos, como bien lo explica Marx en ese capítulo 24. Esto va a generar, les voy a leer una frase un tanto extensa, también del capítulo 24, esto va a generar el desarrollo del mercado interno, porque las unidades productivas de autosubsistencia que existían, una vez disgregadas, los desposeídos, algunos de ellos se van a insertar en el desarrollo manufacturero, otros van a padecer directamente estas legislaciones, pero obviamente al no tener ya los medios de producción en sus manos y al no poder acceder a la tierra, van a tener que, a la vez que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario, luego usar su salario para comprar los elementos de subsistencia. Se va desarrollando un mercado interno. Esto lo va a expresar Marx en una frase del propio capítulo 24. Se las voy leyendo y las vamos analizando, aunque aquí está situado básicamente en lo que ocurría en Prusia, pero es aplicable también a lo que ocurrió en Inglaterra y en realidad en el campo europeo. Supongamos, por ejemplo, dice Marx, que una parte de los campesinos de Westfalia, que en tiempos de Federico II hilaban todos lino, fue expropiada violentamente y arrojada de sus tierras, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Mientras que los restantes se convertían en jornaleros de los grandes arrendatarios. Bueno, acá tenemos una primera división, ¿no? Los que eran expulsados y se transformaban, digamos, en proletarios, y los que se quedaron pero en condición de jornaleros. Simultáneamente surgen grandes fábricas de hilados de lino y de tejidos en las que entran a trabajar por un jornal los brazos que han quedado disponibles. Bueno, lo que decíamos, los que son expulsados van a ir a trabajar a las fábricas. El lino sigue siendo el mismo de antes, ¿no? Desde ya. Es el mismo lino que antes hilaban en las unidades productivas rurales, pero ahora una parte de esos integrantes de esas unidades productivas se va a quedar trabajando como jornaleros y otra parte se va a ir a las fábricas. El lino sigue siendo el mismo. No ha cambiado en él ni una sola fibra, y sin embargo en su cuerpo se alberga ahora un alma social, dice Marx, nueva, pues este lino forma parte ahora del capital constante del dueño de la manufactura. Bueno, el capital constante es una categoría marxista. El capital se divide en capital constante, que es el capital justamente que remite a las materias primas, a las maquinarias, digamos, a lo que sería el capital fijo, y lo que sería el capital variable, que es el capital destinado al pago de salarios, ¿no? Bueno, el lino forma parte del capital constante del dueño de la manufactura. Antes se distribuía entre un sinnúmero de pequeños productores que lo cultivaban por sí mismos y lo hilaban en pequeñas cantidades con sus familias. Estas unidades productivas de las comunidades rurales. Ahora se concentra en manos de un solo capitalista que hace que otros hilen y tejan para él. Digamos, el mismo lino, pero la relación social se modificó sustancialmente. Antes, el trabajo suplementario que se rendía en el taller de hilado se traducía en un ingreso suplementario para innumerables familias campesinas, o también, bajo Federico II, en impuestos para el rey de Prusia, dice Marx. Ahora se traduce en ganancia para un puñado de capitalistas. Los usos y los telares que antes se distribuían por toda la comarca se aglomeran ahora con los obreros y la materia prima en unos cuantos cuarteles de trabajo, ¿no? O sea, se dio el proceso, como estamos viendo, de expropiación, de expulsión, de proletarización. Y de medios de vida independiente para hilanderos y tejedores, los usos y los telares y la materia prima se convierten en medios para someterlos al mando de otro y para arrancarles trabajo no retribuido, digamos. El capital por un lado, el proletario por el otro. La división clasista.
La división en Marx, esto seguramente lo conocen, el criterio de la división clasista pasa justamente por esto: aquellos que poseen medios de producción y aquellos que no son propietarios de esos medios de producción y que viven de la venta de su fuerza de trabajo. Entonces, de medios de vida independiente para hilanderos y tejedores, los usos, los telares y la materia prima se convierten en medios para someterlos al mando de otro y para arrancarles el trabajo no retribuido. Ahora lo vamos a ver. El trabajo no retribuido remite a la plusvalía. Nosotros, a continuación de esto que les estoy grabando ahora, les voy a proponer que veamos un capítulo también de un ciclo de filosofía política, en este caso de José Pablo Feynman, que justamente va a trabajar la concepción de Marx en relación al capitalismo. Se llama Marx y el capitalismo, analiza el capital, analiza la mercancía y analiza el plusvalor. El plusvalor justamente es este trabajo no retribuido al cual está haciendo referencia Marx en el capítulo 24. Ni en las grandes manufacturas ni en las grandes granjas hay algún signo exterior que indique que en ellas se reúnen muchos pequeños hogares de producción y que deben su origen a la expropiación de muchos pequeños productores independientes. Bueno, esto es muy interesante. Esto es lo que les decía respecto a que el proceso de acumulación originaria es este proceso de disociación, ¿no? Antes, esos pequeños productores independientes poseían cada uno de ellos los medios para poder vivir. En todo caso, si estaban en el marco de una unidad productiva y en el marco de las tierras de un señor, tenían sus propios medios de todas maneras y trabajaban para el señor, llegado el caso. O podían trabajar de manera independiente, aún en el artesanado, en el ámbito urbano o donde fuera. Ahora, estas pequeñas unidades productivas, en muchos casos de autosubsistencia, van a ser expropiadas, ¿no? Van a ser expulsados a los centros urbanos y ahora van a trabajar en función de otro que sí posee los medios de producción, que obviamente van a ser más desarrollados, van a ser más cuantiosos en términos del capital y por tanto van a emplear a estos desposeídos. Este es el proceso de disociación. El trabajo, y acá volvemos sobre algunos de los conceptos que vimos la clase pasada, el trabajo de estos productores proletarizados se va a corporeizar, va a tomar corporeidad en mercancías. Esto también lo vamos a ver en el documental, en el audiovisual de Feynman. Pero lo que decíamos en la clase pasada, ese trabajo que se corporeiza en mercancías, en productos que van a ser mercancías, que van a tener valor de cambio fundamentalmente para aquel dueño de los medios de producción, cada vez que trabaje este obrero, este proletario, que exteriorice su vitalidad, sus capacidades, sus atributos en un producto que va a terminar siendo una mercancía, va a potenciar el proceso de acumulación. Y el proceso de acumulación lo que va a hacer es darle cada vez mayores herramientas, mayor fuerza, mayor capacidad en la relación social, mayor poder a los capitalistas. Su propio trabajo va a incrementar el poder de los capitalistas. Entonces se va a volver extraño a sí mismo, se va a enajenar, digamos, y se va a volver contra sí, ¿no? Esto es lo que veíamos respecto a lo que es el trabajo alienado. No es solamente una condición subjetiva o mental, es efectivamente una condición material. El trabajo, la exteriorización de su capacidad de trabajo, el producto, la acumulación y el poder del capitalista al cual ese mismo trabajador viabilizó y que se va a volver sobre sí. Bien, bueno, esta cita está. Esto tiene que ver, no sé por cuánto andamos ya, bueno, esto tiene que ver con el fetichismo de la mercancía, lo que también va a desarrollar Feynman en el audiovisual que vamos a compartir. Y claramente lo que va a suceder aquí es que la industria va a ir tomando cada vez una consistencia mayor, ¿no? Lo que vamos a ver aquí es cómo de ese artesanado original, que por otra parte utilizaba en muchos casos, como ese artesano que en el términos de un proceso histórico definía todo el proceso productivo, trabajaba en su casa,
compraba las materias primas, eventualmente si necesitaba compraba incluso hasta fuerza de trabajo o tenía sus aprendices, desarrollaba la producción de manera absolutamente independiente, regulado sí por los gremios, pero luego vendía también y no tenía ningún tipo de patrón. Bueno, se va a ir pasando cada vez más a una relación de subordinación. También los trabajadores domiciliarios que inicialmente recibían materias primas y que luego trabajaban en sus casas y que en todo caso definían también el proceso productivo y se les pedía una producción final. Bueno, todas esas formas de trabajo van a ir siendo expropiadas, se van a ir aglutinando en las manufacturas y luego en la unidad productiva fundamental del capitalismo, que es la fábrica. Ese va a ser parte de este proceso expropiatorio que se va a dar en el ámbito de la producción, así como vimos que ese proceso expropiatorio también se va a dar en el ámbito rural, se va a dar también en el ámbito urbano. Bien, vamos terminando, me apuro porque no quiero exceder los 30 minutos, me quedan 2 puntos por desarrollar. Bueno, así se va a conformar el capital industrial, ¿no? La gran industria. Y Marx va a tener una frase que también es muy importante, porque por otra parte entra en forma directa con nuestra historia, con la posibilidad de comprender nuestra historia digamos, de los países colonizados. Él dice, bueno, el descubrimiento de los yacimientos de oro y de plata de América, el exterminio, la esclavización y el sepultamiento en las minas de la población aborigen, ¿no? Está hablando básicamente del Potosí, de Zacatecas, de Guanajuato, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros. Tales son los hechos que señalan los albores de la era de la producción capitalista. Estos procesos idílicos, de nuevo en forma irónica, representan otros tantos factores fundamentales en el movimiento de la acumulación originaria. Tras ellos, pisando sus huellas, viene la guerra comercial de las naciones europeas con el planeta entero por escenario. Rompe el fuego con el alzamiento de los Países Bajos que se sacuden del yugo de la dominación española. Cobra proporciones gigantescas en Inglaterra con la guerra antijacobina, sigue ventilándose en China, en las guerras del opio, bueno, y etc. Esos son también la dimensión del saqueo colonial, también expresa la génesis de la acumulación originaria. Fíjense, nada de idílico, violencia en el campo europeo, violencia en las urbes europeas, violencia en América, en las minas de Potosí, en las minas de Guanajuato, en las minas de Zacatecas, violencia en África con la esclavización, violencia en Asia con las guerras del opio, atraviesan el proceso de acumulación capitalista. Y luego, bueno, la sucesión de dominaciones imperiales, de España a Portugal, de Portugal a los Países Bajos, de los Países Bajos, Francia, Inglaterra, y cada uno con un método específico. Él va a hablar también de los impuestos, va a hablar de la deuda pública, como también está el servicio, de la acumulación capitalista, ¿no? Cómo se endeuda el Estado en función de la apropiación privada, algo que nosotros conocemos lamentablemente, cómo se socializan las pérdidas, cómo se desarrollan las guerras comerciales, son todos episodios, dice Marx, de este proceso de acumulación. Bien, al final de este capítulo sobre la acumulación originaria, lo que va a plantear Marx es la necesidad de expropiar a los expropiadores, porque los expropiadores son justamente los capitalistas. Los capitalistas expropiaron a los medios de producción, expropiaron las tierras, expropiaron las maquinarias, ¿no? En función de desposeer a los otros para que se proletaricen. Entonces, estos expropiadores deben ser expropiados. Eso es lo que plantea Marx. Es básicamente la revolución que pregona, ¿no? El proceso de expropiación de los expropiadores va a ser sencillo porque los expropiadores son pocos, ¿no? La clase
capitalista, la clase burguesa, es minoritaria. Lo que va a plantear, bueno, esta idea de que el capitalismo genera sus propios sepultureros, y en definitiva una frase fundamental que es de este capítulo 24 es que el capitalismo llega al mundo chorreando lodo y sangre, ¿no? Nada de idílico tuvo ese proceso de acumulación originaria. Bueno, no me queda nada. Quería conceptualizar muy brevemente lo que significa desde la perspectiva marxista un modo de producción. Esto va a estar planteado, digamos, en el audiovisual de Feynman, pero tal vez no conceptualmente en forma ordenada. Un modo de producción, que es una categoría analítica fundamental en el pensamiento marxista, reconoce relaciones de producción, y fuerzas productivas, ¿no? Cuando uno analiza un modo de producción, en este caso el modo de producción capitalista, tiene que ver cuáles son las relaciones de producción y cuáles son las fuerzas productivas. Las relaciones de producción se dividen asimismo en términos analíticos en relaciones técnicas, que son aquellas que refieren a la relación entre los hombres y la naturaleza, ¿no? La tecnología, la ciencia, la aplicabilidad de los conocimientos humanos en el proceso de trabajo para extraer los elementos de la naturaleza, procesarlos, transformarlos. Digamos, eso remite a las relaciones técnicas. Entonces, en un modo de producción, cuando uno analiza las relaciones productivas, tiene que analizar las relaciones técnicas y las relaciones sociales, ¿no? Las relaciones sociales, las que estuvimos viendo, por ejemplo, como en esa cita, aquellos que expropiaron, transformaron las relaciones de unidades productivas de autosubsistencia en relaciones de capital-trabajo, ¿no? Las relaciones sociales también hacen el análisis de un modo de producción. Entonces tenemos modo de producción, una categoría central en las relaciones productivas. De las relaciones productivas uno debe analizar las relaciones técnicas y las relaciones sociales, que obviamente están interrelacionadas, como decíamos, como lo decían inclusive Marx y Engels en el manifiesto. Las transformaciones en las relaciones técnicas de producción devienen en transformaciones en las relaciones sociales de producción. Y luego tenemos las fuerzas productivas. En las fuerzas productivas tenemos lo que sería, en términos de lo que conversamos antes, el capital fijo, ¿no? Las fuerzas productivas son las maquinarias, las materias primas, los elementos necesarios para llevar adelante un proceso productivo, la energía y demás. Y dentro de las fuerzas productivas claramente está la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es la que aportan los obreros, los trabajadores, para llevar adelante el proceso productivo. Sin la fuerza de trabajo no hay posibilidad de llevar adelante el proceso productivo. Bueno, esto a muy modo de síntesis, porque en los distintos audiovisuales, tanto en el de Darío Z como también en el de Feynman, se habla de medios de producción, se habla de fuerzas productivas, pero no están definidos porque obviamente forman parte de ciclos mayores, seguramente lo hacen en otros momentos del ciclo, pero no están definidos concretamente lo que es un modo de producción, lo que son las relaciones productivas y lo que son las fuerzas productivas. Y luego Marx incorpora, y con esto termino, una categoría, el Marx, digamos que va a ser una herramienta fundamental para el marxismo, que son las formaciones sociales. Las formaciones sociales son cómo esos modos de producción se concretizan en tiempos y lugares específicos. Digamos, el capitalismo no es el mismo en todo el mundo, en todo momento. Digamos. El capitalismo como modo de producción se expresa en diferentes formaciones sociales. No es lo mismo el capitalismo estadounidense y la expresión, digamos, en una sociedad específica, que el belga o que el argentino o que el noruego, digamos. El modo de producción sigue siendo el mismo, las formaciones sociales, que es cómo se expresan ese modo de producción en tiempos y lugares específicos, van variando. Bueno, termino con esto y en todo caso luego continuamos el diálogo tras ver el video al cual hago referencia de José Pablo Feynman.